bueno, a mis compañeros del Twitter, como yo les digo, y algunos dicen, milagros, eres aprista. No, a los compañeros de ruta, de Twitter, que me están diciendo que me están mostrando su solidaridad. Yo lo único que les digo es que, en verdad, los periodistas no nos tenemos que casar con nadie, con ninguno, y que tenemos que investigar a todos. Y ese es nuestro trabajo. Claro, por eso somos incómodos. Pero no se preocupen, chicos. Dicho sea de paso, aquí tengo, gracias a Bea por haberme pasado, este es el otro periódico que aparece en San Isidro. En San Isidro hay dos periódicos. Uno, el Cherry del PPC, y el otro, el San Isidrino, que es el periódico de la oposición y donde, por supuesto, pues le sacan todas las denuncias, ¿no? Acá a Cantela, bueno, en Cantela habían cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero PPC sigue perjudicando a San Isidro, el candidato esconde que representa empresa, esto es por Parque Arauco. Bueno, Velarde, yo espero que con Velarde empiece una nueva época, porque sinceramente, ¿por cuántos votos ganó el señor Velarde? A 800 votos, ¿no? O sea, que tampoco es que ganó por, una súper ola, ¿no? Cualquiera pudo haber triunfado en San Isidro, fue una campaña muy dura. Pero bueno, ahora vamos a hablar de un tema muy complicado y que en el Perú no se está respetando, que es la presunción de la inocencia. Y lo peor es que por una conferencia de prensa dura, bueno, yo no voy a poner los calificativos, sino mejor el señor abogado que va a defender a su cliente, que es el doctor Mario Amoretti. Me estoy refiriendo a la conferencia de prensa del fiscal Ramos Heredia, donde prácticamente liquidó, ¿no es cierto?, a Polo Elórtiga, y él acaba de salir de la prisión después de estar 72 días. Y básicamente ha salido porque uno de los hermanos de Edita Guerrero dijo en el atestado, dijo en el proceso que se siguió, que su hermana había muerto por aneurisma. Y de ahí se cogió la defensa del señor Polo Elórtegui y bueno, ahora él está en libertad, pero por supuesto molesto con los medios, molesto con la vida, molesto con el fiscal, y dice que en Cristiano le han malogrado la vida. Señor Amoretti, ¿cómo está, doctor Amoretti? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido al programa. En principio me solidarizo y además que ante una querella, el querellado, en este caso, podría acogerse a la exceptio veritatis, es decir, el derecho a probar la verdad. Yo informé o di esta noticia, yo la apruebo y con eso termino los procesos. Y se terminó. Bueno, pero en ese caso yo crucé, hice todo lo que mi conciencia periodística manda, pero le agradezco por su solidaridad. Doctora Moretti, hablemos del caso Elórtiga, que es el que nos preocupa, porque ya hay varias víctimas. Una, bueno, no llegó a la cárcel, pero con Rosario pasó lo mismo. A Rosario le dijeron de homicida, asesina, y usted ya sabe todo lo que pasó con esta muchacha. La señorita Eva Bracamonte no puede dar entrevistas, le hemos buscado para que también nos explique un poco cómo fue la presión mediática, cómo influyó, si influyó o no en su juicio. Yo creo que sí, pero ella dice que el juez le ha prohibido hablar. Eso, primer punto, ¿un juez puede prohibirle hablar a una persona? Pase una sugerencia, entre comillas. Ajá. En el caso de Polo Elórtiga pueden haberle impuesto alguna medida como regla de conducta. Una medida, ok, para asumir que tiene buena conducta. Exacto. Ya. Y en este caso, lo que dice Polo Elórtiga, lo que dice la familia, es que la prensa, la conferencia de Ramos Heredia, estas necropsias legales un poco raras, que se fueron confundiendo las unas con las otras, finalmente lo lapidaron y le malograron la vida. Si usted tuviera que resumir al inicio del programa, ¿qué es lo que ante qué estamos, ante qué hecho estamos en jurisprudencia? ¿Qué diría? Mire, en principio esta desgracia de Paul se inicia con la conferencia de prensa de Ramos Heredia. Hay una prohibición expresa que él no puede, ni ninguna persona puede violar la reserva del proceso, menos él es su fiscal de la nación. ¿Qué significa la reserva del proceso? Que todo lo que acontece dentro del proceso solamente lo pueden conocer las partes. ¿El informe de un médico legista es parte de la reserva de un proceso? Por supuesto, y menos haber convocado una conferencia de prensa. Menos para ventilar. Exacto. Ok. Pero más aún lo grave está de que él dijo de que Paul era parricidio, había cometido parricidio, feminicidio y lesiones seguidas de muerte.
¿Y con eso qué cometió el fiscal Ramos Heredia? ¿Adelantó opinión? ¿Qué hizo? No, es que ¿Cuál es la figura legal? Dio lugar, en primer lugar, que él como fiscal de la Nación debe conocer que el parricidio, el que mata a su mujer, ya no es parricida. El que mata a su mujer es feminicidio. Pero ella no murió instantáneamente. Ella murió 7 días después. De tal manera que no hay ni parricidio ni feminicidio. Pero ya, a ver, un segundo, me quiero detener en esa figura. Pero supongamos que, no sé, un marido violento golpea mucho a su mujer y esta mujer termina tan golpeada que termina en la clínica, pero muere una semana después. Pero esa muerte fue por las consecuencias de los golpes. Por eso se dice lesiones seguidas de muerte. Ok. Pero no parricidio ni feminicidio. Lesiones seguidas de muerte. Ya. Ok, entonces, pero volvamos al caso de Polo Elortiga. ¿Usted cree, doctora Moretti, que la prensa contribuyó, presionó al fiscal Ramos Heredia, o sea, en fin, que fue una sucesión de hechos que llevaron a una persona sin mayores pruebas a la cárcel? O sea, ¿es tan fácil meter a la cárcel en el Perú? Desgraciadamente, no solamente por una presión mediática, vemos nosotros que yo siempre he manifestado, que en este país primero se detiene y después se investiga. Y aquí nos encontramos en una situación muy especial porque había una investigación de meses. 2 meses que estuvo investigando la policía sin conocimiento del fiscal. Y posteriormente ya ellos tenían la historia clínica, tenían las tomografías y de la noche a la mañana aparece este protocolo de necropsia. ¿Por qué dice usted de la noche a la mañana? Porque algo muy sintomático en la que la fiscal dispone que se lleve a cabo una necropsia 3 meses y 13 días después de ocurrir el fallecimiento. ¿Eso no es posible cuando hay una sospecha? Digamos, es posible, sí. Entonces, ¿por qué lo ve como...? Porque no nombra a un médico legista, nombra a una patóloga. No nombra a un médico legista. Eso es clave, ¿no es cierto? Por supuesto. Y si eso es lo que ha dicho la familia, que no era un médico legista el que hace el examen. Hemos presentado una acreditación del Colegio Médico del Perú donde dice que ella es patóloga y no médico legista. Pero ¿por qué habría permitido esto Ramos Heredia? Él es un fiscal, es el fiscal de la nación, él sabe cómo se tienen que hacer las cosas, el debido proceso para que luego no sea impugnado el proceso. O sea, ¿por qué lo hizo? ¿Por una cortina de humo? ¿Porque se adelantó? ¿Qué cree usted? Yo considero de que era un momento en el que él estaba siendo objeto de críticas por el problema de Ancas. Él inmediatamente convocó una conferencia de prensa y la primera noticia al día siguiente fue justamente la que Paul había matado a su esposa, habiendo ocasionado 36 lesiones, de las cuales 17 eran externas y las 18 restantes eran internas. Hecho que nadie lo vio. Las lesiones al menos externas, ni la familia, ni los médicos de la clínica, ni los médicos del... Nadie vio las lesiones. Solamente la patóloga. O sea, solo ella. O sea, la patóloga se inventó las lesiones de Polo. No, aparece, pero eso tiene una explicación. Si un cadáver está en el cúbito dorsal o de cúbito ventral, lógicamente, de acuerdo a la posición, se acumula la sangre que le queda. Y ahí es donde se produce Doctora Moretti, yo le quiero hacer una pregunta, espero no estar invadiendo además la privacidad y pido disculpas incluso a la familia de Edita Guerrero porque esto es una tragedia. Pero siempre me pregunté y no he podido interrogar a la familia, ¿quién vistió a Edita Guerrero cuando ella muere? Porque... Y perdón por esa pregunta, pero cuando uno viste un cadáver, uno observa, ¿no es cierto? Uno observa si hay lesiones, uno cuando ha pasado por esto sabe. Entonces, siempre tuve esa curiosidad personal, porque si fue la familia de Edita, ¿por qué no lo dijo en ese momento? ¿Usted sabe quién vistió a la señora Edita? No solamente eso, sino de que la madre y las hermanas la cambiaban los pañales todos los días a ella. La mamá y las hermanas en el hospital, en la clínica. Entonces ellas debieron haber notado algo raro. Y nadie vio, por eso le digo, nadie vio.
Y es más, ahora ha declarado Carlos Villegas que fue la persona que le aplicó el formol y él tampoco vio absolutamente ninguna lesión, a no ser la del pómulo y de la comisura de los labios y la rodilla. Y al final, ¿cuál es la verdad? ¿Hubo liposucción? Porque se dijo, ¿verdad? Luego se desmayó, me parece, un día antes en un concierto. Una semana antes. Perdón, una semana antes. Se dijo que ella se había sometido a una liposucción. Al final, doctora Moretti, usted ha hecho todo el proceso. ¿Qué pasó realmente con Edita? Ella, y la madre lo declara, no es una invención, la madre lo declara, de que desde niña ella sufría de fuerte dolor de cabeza y motivó que viniera en más de una oportunidad a Lima y a Chiclayo. Y se presentó un certificado de la Clínica San Camilo donde ella estuvo siendo tratada por aneurisma. Entonces, para usted fue una muerte natural producida por aneurisma. Y eso, ¿por qué Lorenzo declara reciente y admite de que no ella murió por aneurisma? Porque desde el 22 de febrero Paul le cursa vía WhatsApp el resultado de las tomografías y él le dice, yo voy a consultar con el doctor Bertis acá en Lima para ver si es que es un neurólogo muy conocido, para ver si se le puede operar. Y él le contesta, mira, he conversado con él y esto no puede operarse porque puede fallecer en el camino. Es conveniente y le aconseja que inclusive puede operar. Paul y Lorenzo habían estado hablando constantemente sobre la salud de Edita. Y ahora que fue detenido Paul, ya entregó las WhatsApp, las pruebas. ¿Por qué cree usted que la familia no comentó esto? Es que yo me pregunto varias cosas. Fue una denuncia anónima. Por supuesto. Alguien anónimo que dijo... Polo Lórtiga pegaba a Edita, esto ha sido una agresión grave, en fin. Y luego la familia se queda callada, doctora Moretti. Y la denuncia, en la denuncia anónima se dice que la golpiza fue el día 20 de febrero. Sí. Y después aparece que el fiscal, porque justamente en pleno debate de que tuvimos el 21 de julio, yo le digo, por fin, ¿cuándo fue la agresión? ¿El día 20 o el día 21? Y los vocales le dicen al fiscal, señor fiscal, diga usted cuándo fueron las lesiones. Fue el 20 porque la denuncia anónima dice el 20. Y el doctor Moretti dice, bueno, que aparece, usted formaliza, el fiscal provincial formaliza la denuncia y dice que fue el día 22 de febrero. ¿Cuándo fue la lesión? Fue el 22. ¿Y por qué llega usted a esta conclusión? Porque fue el 22 que la llevaron ahí al hospital. Esa es su conclusión. Eso pero que sin mayores... Sin mayor argumentación. E inclusive cuando le dice, oiga, lo que está cuestionando, que no hay parricidio, no hay feminicidio, ¿qué tiene usted que decir? Bueno, eso se resolverá en el juicio oral. Ramos Heredia tendría que renunciar por este caso, porque bueno, tiene varios temas que resolver, ¿no es cierto? En el Consejo Nacional de la Magistratura lo están investigando con bastante seriedad por todo el problema de Ancash, pero he escuchado a muchas voces, a personas, en fin, en las redes, pedir la renuncia de Ramos Heredia solo por este caso, porque lo que dicen es por su culpa, un peruano sin pruebas pasó 74 años en prisión y que él no merece ser fiscal de la nación. ¿Qué es lo que piensa usted, doctora Moretti? Que la sala que confirmó la prisión preventiva el 21 de julio dispuso en su resolución que se sancione a quienes convocaron a la conferencia de prensa. Pero quien convoca es el fiscal. El fiscal. Y yo le he cuestionado, porque en el habeas corpus que se va a ver el 1 de diciembre contra los 3 vocales, ellos han pedido el uso de la palabra. Ojalá que venga. Y allí han enviado una copia de la resolución, pero no dice absolutamente nada de la sanción que le obligaron a la juez de la investigación preparatoria que le aplica a Ramos Heredia. Cuando en todo caso debió ser al Consejo Nacional de Magistratura. ¿Polo Lórtiga va a denunciar a alguien por este caso? Por el momento no estaría en condiciones por una razón muy sencilla, porque el proceso está en giro. Y cuando termine el proceso... la Constitución dice bien claro, una persona que es declarada inocente y ha estado detenida arbitrariamente tiene el derecho a dar inicio a un juicio de indemnización. Pero aquí tenemos de que el gobierno de Toledo... Eso nunca ha pasado, ¿no? No, es que el gobierno de Toledo dio una ley que todos los bienes del Estado son inembargables. ¿Qué hace una persona enjuiciando al Estado si nunca le van a pagar nada? Terrible eso. Pero entonces, ¿cualquier inocente está amarrado de manos?
O sea, está atado de manos, al final de Por cuentas, supuesto. porque no puede denunciar. Pero, doctora Moretti, ¿en qué momento del proceso está hoy Polo Ortiga? Estamos nosotros en la siguiente situación, en una etapa que se conoce como la investigación preparatoria. Se tiene que llevar a Investigación cabo, preparatoria, sí, ok. se tiene que llevar a cabo la ratificación y declaración de la doctora Medina Percana, que es la patóloga. Va a tener que responder a las preguntas que se le deben formular, sobre todo para dar la explicación de dónde aparecen esas 37 lesiones. La patóloga está en problemas. Por supuesto. ¿Qué delito habría cometido? Bueno, allí estaríamos que, si se le llega a comprobar de que ha falseado Sí. los hechos, estaría incurriendo en un delito contra la Administración de Justicia. Un delito contra la Administración de Justicia. Tengo una pregunta, doctora Moretti. ¿Por qué Polo Ortiga se negó a que le hicieran una autopsia a su esposa? No se negó. Él ¿Nunca se negó? No, él consultó con la familia. Ah, ¿con qué familia? Con la mamá y las Y hermanas. las hermanas. ¿Y cuál fue la respuesta de la mamá y de las hermanas? Si había muerto por aneurisma y tenían el certificado de función. ¿Para qué le iban a hacer una ¿Para qué le iban a autopsia? hacer la autopsia? ¿Paul pensó hacerle una autopsia a su esposa? Al menos creo que no, por una Que no. razón muy sencilla. Simplemente tenía porque había certificado. muerto en la clínica. Lógico. Ok. ¿Por qué, doctora Moretti, la familia de Edita Guerrero no salió, si sabía todo esto, digamos, por lo menos, no sé si a defender, pero a poner en duda, no sé, a dudar finalmente de todo este cargamontón? Porque si la familia había cambiado a Edita en el hospital, si la habían cambiado cuando ella fallece, si, como usted dice, reciben la pregunta de Polo Ortiga, etcétera, etcétera, y hay una cadena de sucesos, ¿por qué guardan silencio, doctor? Eso es lo preocupante, porque en principio hasta el mismo Lorenzo comenzó a atacar a Paul y a exigir que lo detengan. De tal manera de que ahora, frente a las evidencias, frente a las pruebas que se están presentando, ya guardan un rotundo silencio. Le están preguntando en Twitter, si tenía un aneurisma, entonces quiere decir que hubo huella, bueno, no sé si se puede ver 3 meses después, pero no hubo necropsia inmediata, pero huella de hemorragia, huella de... Porque se supone que uno muere por aneurisma porque revienta todo, que ¿no? el cerebro, la masa encefálica se licúa y es difícil de encontrar en ese momento. Y dado el estado de putrefacción, porque las fotos que aparecen allí son escalofriantes, el estado de putrefacción que se encontraba todo el cadáver. Terrible, terrible. Doctora Moretti, ¿me permite ir una pausa? Con todo gusto. ¿Cree usted que el fiscal Ramos Heredia le malogró la vida a Polo Ortiga? Para mí sí. Muy bien, vamos a ir a una pausa. El señor fiscal de la Nación, el señor Ramos Heredia, creo que tiene que dar una conferencia de prensa para explicar a los peruanos finalmente cómo son los debidos procesos. Porque a la larga nos puede pasar a cualquiera. Si un fiscal de la Nación sale en una conferencia a lapidarnos sin mayores pruebas o con pruebas medias raras, el camino es lo que le pasó a Paul, es la cárcel. Y creo que ninguno de nosotros quiere ir a la cárcel sin un debido proceso. Vamos a ir a la pausa y luego vamos a conversar con la doctora Moretti sobre un tema específico, la defensa legítima. Como él es abogado penal y ahora hay todo un tema si cuándo es delito, cuándo no es delito, en fin, después de la pausa, y todas las preguntas son bienvenidas en Facebook y en Twitter. Ya regresamos. Bueno, doctora Moretti, solo un paréntesis, porque es interesante la pregunta de Lincoln. Me alegra además que sea un hombre el que la plantee. Él está diciendo, no, si un tipo, bueno, la pregunta que le hice, pero por favor para que usted la ratifique, si un tipo golpea a su mujer, dice él, hasta matarla, es feminicidio. Pero si ella muere días después, lesiones con muerte, para él es un absurdo, porque al final es consecuencia, o sea, es consecuencia del ataque salvaje, la muerte es consecuencia de eso. ¿Por qué no se llama feminicidio? Por una razón muy sencilla, porque el código señala el que mata, no el que lesiona. Pero cuando uno lesiona quiere matar. Depende, por eso que dice lesiones seguidas de muerte. Pero cuando uno pega y pega, no tiene la intención de hacerle daño y quizás mandarla a la tumba. Pero por eso le digo, y la pena tampoco no es tan suave, la pena va hasta 15 años. De lesiones seguidas de muerte. Por supuesto. Okay. O sea, no es un absurdo. No, no. Es que a veces ustedes los abogados lo complican todo, pero bueno. Doctora Moretti, sí. El tema de la defensa legítima.
usted acaba de escuchar las noticias, un cambista acaba de disparar, ¿no? 7 disparos a un ladrón, y claro, ahora dicen, pero él no es defensa legítima porque el ladrón estaba de espaldas, porque él solo dio un disparo, porque él, ¿para qué lo persigue? Entonces yo sí quiero que por favor usted nos aclare con este ejemplo, con este caso, cuándo es legítima defensa y cuándo empiezan a, digamos, los defensores del otro lado a ganar ventaja. Claro, allí nos encontramos en una situación, hubo una agresión ilegítima, la sustracción del dinero. Hubo un encierro, el delincuente lo mete en el baño al cambista, claro, lo encierra. Y después le hace un disparo. Sí. Entonces, el que le haya disparado con posterioridad a raíz, para repeler el ataque que estaba haciendo objeto, porque él lo que quería era recuperar su dinero. Sí. Y tenemos que en el robo hay una etapa, la sustracción, y la segunda es el apoderamiento y el provecho. El apoderamiento no había terminado porque justamente el cambista perseguía para recuperar su dinero. Pero estaba apoderado de la plata en ese momento. Claro. Él está luchando por su propiedad. Bien, pero es que el ladrón todavía no tenía una libre disponibilidad de ese dinero que se había sustraído. Pero libre disponibilidad es pues cuando ya está fugado, pues, doctora Moretti. Claro, pero por eso que el cambista lo que está haciendo es tratar de recuperar lo suyo. Que disparó justamente para recuperar lo suyo. ¿Es defensa legítima? Para mí es una legítima Para defensa. usted es una legítima, sí, defensa. legítima defensa. Y luego dicen, no, si el ladrón te apunta con la pistola, entonces ¿cómo pues uno te apunta que le va a quitar la pistola, ya se pivola? O sea, uno está en trance. Y también es así que el código señala que es legítima defensa cuando se trata de proteger un bien, cualquier bien jurídico, patrimonial, no solamente mío, sino el de terceros. Y yo le explico así en clase. O sea, por ejemplo, yo en este momento llego yo a mi casa y veo que un fulano está tratando de abusar sexualmente de mi nieto, de mi hija o de mi esposa, yo no le digo, oye, no hagas nada. Si tengo un arma, lo disparo y lo mato. Ya, y a ver, buen punto. Entonces, madera, doctora Moretti, que nunca suceda eso en su hogar. Pero supongamos, entonces, uno llega a casa, ve, pero no, el violador no tiene pistola. Pero usted sí. Está agrediendo. Pero no dicen que uno y eso ya fue. Ya es pasado. Descartado. Ya se dice, ahora dice, no se tomará en cuenta la proporcionalidad, sino la racionalidad. Y consiste en las circunstancias y en la peligrosidad y en la forma como se está comportando el agresor. O sea, en ese caso usted tendría todo el derecho a disparar, a cuchillar o lo que sea, en legítima defensa de su familia. Por supuesto. Muy bien. Y viene de un tercero. O sea, por ejemplo... Alguien que está robando, y yo veo que está robando, le hago un disparo al aire, y el otro me quiere agredir, yo también disparo, y mato. Así, no es... Hay muchos que exagero, no se trata de que exagero, es la realidad. Yo no voy a esperar que me agreda, ni que me cause una lesión. Claro, además usted está defendiendo a un tercero. Por supuesto. Yo espero lo mismo. Mi productora, vea, me ha dicho que si algún día me están robando, ella, pum, bueno, no tiene armas, el problema, pues vea cómo vamos a hacer. Pero ese es un buen punto. Talía me estaba pasando la voz de... Varios casos de víctimas han disparado a su... Bueno, primer punto, en Estados Unidos alguien entra a tu casa, pum, le disparaste, ¿para qué entraste? Me han contado que en el Perú antes era así, pero que luego los peruanos disparaban, ¿no?, en la calle y luego lo metían a su casa. Bueno, ya Pepe el Vivo, pero la pregunta es, entonces, uno dispara al agresor, luego vas a la comisaría, ¿no es cierto?, te piden tu pistola, te encarcelan, bueno, no sé, te detienen y... ¿qué pasa en ese momento? Hay una ley que poco se conoce, una ley que se dio hace varios años, donde se señala que el fiscal está en la obligación de hacer las investigaciones para ver si hay o no legítima defensa. Si hay legítima defensa, no denuncia. Pero aquí vemos nosotros que se produce una muerte, inmediatamente se denuncia e inclusive hasta se detiene al... Pero esa era mi pregunta, pero doctor, la persona que se ha defendido va a la comisaría, dice, me han querido robar, yo he disparado, me he defendido, pero a ese señor lo encarcelan, o sea, lo detienen. ¿Eso es lógico? Eso es lo más absurdo. Y yo he tenido casos en los que inclusive un señor se defendió los bienes de terceros, demostró de que el fulano
había intentado ingresar al domicilio contiguo de su casa, le causó una lesión y se demostró que era un delincuente porque tenía antecedentes y lo condenaron. Qué horror, ¿no? No, aquí nos encontramos a veces en la que, al momento en la que se tenga que decidir la situación jurídica de una persona, pues más fácil es condenar que absolver. Más fácil es condenar que absolver. Y más fácil es sentenciar que reconocer errores, ¿no? Que es lo que ha pasado con... Bueno, tengo que terminar esta entrevista, doctora Moretti. ¿Cuál cree que va a ser el futuro de Polo Elortica? Digamos, ya ha analizado el proceso, ¿qué avisora usted? ¿Cuándo sería? Se tiene que archivar definitivamente. Se tiene que archivar. Porque hay ¿Por qué? ¿Por falta de pruebas? Por supuesto, porque no hay absolutamente nada. ¿Quién le devuelve los 74 días? Y además el tiempo que estuvo fuera, en la clandestinidad. Qué fuerte, ¿no? Terrible. En fin, doctora Moretti, en lugar de estar haciendo conferencias de prensa sobre cosas inexactas, creo que el fiscal Ramos Heredia debería explicar bien lo de la centralita, ¿no? Así es. Y bien lo de los grandes casos de corrupción. Usted, que ha sido un abogado penalista, y esta es mi última pregunta, y tiene tanta experiencia, además, decano del Colegio de Abogados, en fin, alejándonos, ¿no?, del régimen fujimorista, esta es la primera vez que un fiscal está tan cuestionado, ¿no? Al menos de lo que yo conozco, y es la primera vez que un fiscal de la Nación sale a dar una conferencia de prensa sobre un caso que recién se inicia la investigación. Nunca. ¿Nunca lo había visto antes? Nunca sucedió. ¿Ni en la época del fujimorismo? Ni en la época del fujimorismo. Qué raro, ¿no? ¿Por qué habrá hecho eso Ramos Nunca, Heredia? nunca. ¿Fue o no una cortina de humo? Para mí sí. Para usted Ahí fue sí. una cortina de humo. Para salvar a los... En fin. Bueno, ahora dicen que la excarcelación de Polo Elortica es una cortina de humo, ¿no? Hay quienes dicen, primero lo metieron, ahora lo sacan. El día en que sale y el día en que lo meten preso, habían situaciones que... O sea, ¿usted cree que la excarcelación también ha sido una cortina de humo? Porque yo no hablo de casualidades. Dios mío, pero pobre chico, ¿no? Al final utilizado para el bien y para el mal. Exacto. En fin, usted va, su cliente, y usted va a denunciar a Ramos Heredia ante el Consejo Nacional de la Magistratura. No, ya estaba ordenado por la Sala Penal de... Ya está ordenado. Porque tengo entendido que la fiscal Victoria Alemán ya está acusada, ¿no es cierto?, ante la OCMA. Está siendo investigada. Perdón, investigada ante la en OCMA. el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué tendría que pasar con esa fiscal? Bueno, si le encuentra responsabilidad, o la amonestan, o la separan, o la destituyen. Ya, y con la jueza que ordenó el encarcelamiento. Bueno, contra ella no hay hasta el momento. ¿Pero debería haber? A mi criterio sí. ¿Y también debería ser separada? Y si es que le encuentra responsabilidades, indudablemente que sí. Ok. Bueno, muchas gracias, doctora. Quiero pedirle un segundito. Sí. Quiero invitar a todos los abogados a que vean la página web del colegio. Me están pidiendo mi vacancia. Un grupo de... ¿Están pidiendo su vacancia, doctora Moretti? ¿Sabe por qué? Porque dice que yo he suspendido o he levantado las asambleas y eso da motivo a criterio de un grupo. Yo fui elegido cerca de 14.000 abogados. Sí, claro. A mi favor. Y un grupo de 145, y de los cuales votarán pues 80 en contra, me quieren vacar, sacarme del colegio de abogados. Yo lo que quiero es a mí que me saquen los 14.000, o que me saquen por corrupto, o que me saquen porque he robado. ¿Lo están sacando porque está haciendo limpieza? Exacto. ¿No serán los amiguitos de Orellana? No, otros amigos de cierto partido. ¿De qué partido? Lo dejo ahí. ¿Del APRA? Lo dejo ahí. Oh, ¿o del PPC? No. ¿Del APRA? Oye, hay apristas, pues no se pasen. En fin, eso es la de nunca acabar. Doctora Moretti, le agradezco mucho por su presencia. Y por favor, salúdeme a Polo Elortica. En este programa siempre pusimos en tela de juicio todas las... Y usted lo sabe. Y creo que la familia de Elortegui también. Creo que a ningún peruano le tiene que pasar lo que pasó con Rosario, lo que le pasó a Eva Bracamonte, lo que le ha pasado a Polo Elortegui. O sea, la presunción de la inocencia tiene que primar y tiene que haber debidos procesos. Me voy a la pausa y regreso con Diego Berti y con la periodista mexicana. Todavía no logramos entrar en contacto con ella, pero les prometo un enlace. Diego Berti está cantando y encantando y parece que ha venido con guitarra. Ya venimos.